¿Alguna vez te has preguntado cómo se comporta un iPhone después de 5 largos años de uso? ¿Qué tanto se desgasta? ¿Qué tanto se alenta? ¿Qué tanto se degrada la batería? Analizaremos cómo ha resistido el paso del tiempo en términos de hardware y software. ¿Será que un iPhone con casi 5 años encima aún puede competir con sus hermanos más jóvenes? ¿Y qué tan seguido deberías de cambiar tu iPhone? Acompáñame en esta aventura para descubrir la verdad sobre un iPhone 5 años después. Este es un iPhone XS Max que utilizó mi esposa por casi 5 años, todos los días con funda, y si empezamos por lo físico, se siente bastante bien en la mano y en realidad se ve fenomenal este teléfono de lejitos. Por la parte de atrás se ve casi nuevo con un par de micro rasguños, pero se sigue viendo elegante como siempre. Por los lados sí se ve un poquito más desgastado con manchas y rayones, pero nada grave. Y este, por ser el modelo Pro, tiene la orilla de acero inoxidable que envejece mucho mejor porque no se abolla en lo absoluto. Con las versiones no Pro, a pesar de que aguantan muy bien también, si tienes una caída grave sin funda puedes llegar a dañar la orilla. Definitivamente la orilla de acero inoxidable de los Pro aguanta más el paso de los años. Y por enfrente es donde yo creo que se nota más la vida de este teléfono, especialmente si no utilizas protector de pantalla. Después de varios años empiezas a notar micro rasguños pequeños y grandes por todos lados. Y hay unos bastante evidentes en este teléfono. También me di cuenta que por la orilla es donde se ven más los rayones si le pones atención, y los que son grandes incluso hasta los siento cuando paso el dedo. Pero en general yo no tendría problema utilizando este iPhone ahorita. Sí, se ve usado claramente, pero está en muy buenas condiciones. No parece que tiene 5 años. Los materiales premium del iPhone definitivamente sí aguantan 5 años. Ahora, lo que más me impresionó fue el software. Cuando empecé a hacer pruebas para este video, el XS Max estaba en 15.3.1 y corría excelente. Todas las apps se abren rápido, no se me trababa en lo absoluto, no me desesperé con nada, y estaba un poquito nervioso de actualizar a 16.4.1, que es la nueva versión. Pero nada, todo corrió igual, y hasta con muchas de las funciones nuevas de iOS 16, como la personalización de la pantalla bloqueada, funcionó excelente y rápido. Perdón que me tuvieron que ver en traje de baño, no es mi teléfono. Tengo la fortuna de tener este bonito trabajo y de estar probando muchos iPhones, pero casi siempre estoy probando los iPhones más nuevos. Me sorprendió bastante cuando agarré este iPhone XS Max de hace casi 5 años y la experiencia de uso en general es la misma que el iPhone más avanzado. Está impresionante lo que ha logrado Apple, que estos dispositivos se siguen sintiendo nuevos y corren bien 5 años después. La experiencia es bastante similar, sigue siendo un muy buen teléfono que fácilmente pudiera utilizar en mi día a día sin problema. Corre todas las aplicaciones que necesito y lo hace rápido, sin frustraciones, en un paquete bastante elegante. Ahora, para notar un poco más la diferencia y meternos a los detalles, aquí está el gama más alta de ahorita, el iPhone 14 Pro Max. Se ve más nuevo por fuera, claro, con el diseño cuadrado y la isla dinámica, y se ve que tiene más cámaras y cámaras mucho más grande. Una diferencia astronómica en el tamaño de las cámaras, hasta cómico en mi opinión. Pero vamos a ver si lo de afuera se compara en cómo se toman las fotos. Tomando fotos normales con el lente principal de, por ejemplo, este Pikachu o estas plantas o la montaña o una foto mía, si las ves así rápido no hay tanta diferencia. Ya si te metes a los detalles y le das zoom a mi frente, por ejemplo, se ve como una pintura de agua en el XS, y en el 14 Pro Max retiene mucho de la calidad y resolución. Al igual con el Pikachu, también si le pones atención aplasta las texturas, y el iPhone 14 Pro retiene todavía todos los pelitos del peluche. Pero le tienes que poner mucha atención para notar la diferencia. Para redes sociales o una memoria rápida, tienes más que suficiente cámara con el XS Max. El problema es cuando empiezas a tomar fotos en condiciones difíciles y diferentes. De noche, por ejemplo, o en lugares oscuros, el XS Max ni siquiera tiene modo noche, salen terribles las fotos, y a comparación el 14 Pro se ven impresionantes, literalmente día y noche la diferencia. También tienes el lente ultra angular en el 14 que ni siquiera existe en el XS Max. Puedes tomar fotos completamente diferente, tiene mucho mejor zoom, fotos modo retrato mejor,
Todos los diferentes modos, aparte de las fotos normales, claramente están mejor o ni siquiera existen en el iPhone de hace 5 años. Y ahora, obviamente el iPhone más nuevo tiene mejor cámara, no hay duda aquí. Mi pregunta era si yo pudiera vivir con una cámara de un iPhone de hace casi 5 años y la respuesta es sí. Creo que lo que más extrañaría sería el modo noche y no puedo tomar diferentes tipos de foto, pero si soy alguien que no le importa mucho la fotografía y toma solamente fotos casuales de su familia o de documentos, definitivamente saca la chamba. Esto es cómo se ve el video en el 14 Pro Max, el iPhone más nuevo. Cómo se escucha el audio, vamos a probar la diferencia en micrófonos también. Y ahora cambiamos al iPhone de hace 5 años. Y esto es cómo se ve en el 10S Max de hace 5 años. Cómo se escucha, cómo se ve, la calidad de la imagen y todo. Déjenme un comentario. A mis ojos se ve mucho mejor el video del 14 Pro Max en cuanto a colores, rango dinámico, resolución, absolutamente todo. Hasta el audio de los micrófonos me gustó más en la versión. No está nada malo el 10S Max, pero aquí sí, si tomas mucho video, sí cambia bastantito la cámara. Aparte de que las versiones nuevas de iPhone tienen modos que no existían hace 4 o 5 años, como ProRes, como por ejemplo la estabilización, el Action Mode. Hay muchas cosas de la videocámara que sí están mejor. Y claramente es una mejor cámara de video y de fotografía, pero creo que lo alcanza muy bien y se defiende bastante el iPhone viejito. Ahora, otro tema importante es la batería. Este iPhone de hace 5 años ha aguantado muy bien. Tiene una capacidad todavía de 82% de batería. Aunque es importante considerar que esta es la versión Pro Max y tiene una batería más grande que se degrada menos rápido por su tamaño. Un porcentaje en el Pro Max no es lo mismo que un porcentaje en el Pro, por ejemplo. Pero la verdad, 82% de capacidad después de más de 4 años de uso me sorprendió bastante. He tenido yo iPhones que se desgastan en menos tiempo más y mi esposa no hizo nada especial, cargó su teléfono todas las noches como la mayoría de las personas y ya. Esto es aproximado, pero en promedio un iPhone pierde como 4 o 5% de capacidad al año. Casi 5 años después perdió 18%, entonces definitivamente está un poquito arriba de lo normal. Yo creo que después de 5 años ya deberías de estar en 80 o poquito más abajo de 80% de capacidad. Apple recomienda cambiar la batería si baje de 80%, entonces si después de 5 años estás por debajo de 80%, creo que es normal tener un 75, 78 y definitivamente se siente que no dura lo mismo que cuando era nuevo, pero le puedes cambiar la batería, no es muy costoso y con una batería fresca se siente como nuevo, o simplemente lo puedes cargar en el carro o en la oficina, depende qué tanto viajes y tu estilo de vida, qué tanto puedes aguantar con la batería que tienes. También importa mucho el uso que le das al teléfono. Si estás tomando videos 4K todo el día y registrando tus ejercicios, pues sí, se va a acabar la batería más rápido. Si nada más lo utilizas para ver Twitter y WhatsApp, te puede durar todo el día. Entonces eso depende de cada quien. Para mí, la batería que está en este teléfono de aquí, que tiene casi 5 años de uso, sentí que me faltó un poquito. Me falta como 1-2 horas al día para poder completarlo, pero nada que usarlo un poquito menos o cargarlo un ratito en el carro o en la oficina lo solucione. Se degradan las baterías en todos los teléfonos después de 5 años, pero he quedado bastante sorprendido con este iPhone. Pero otra vez, este es el Pro Max, que tiene la batería más grande. Siento que el Pro o el tamaño normal sufriría un poquito más en el aspecto de la batería. Y teniéndolos lado a lado, sí noto la diferencia en la pantalla. Se ve a mis ojos un poco más nítido y tiene más iluminación el 14 Pro Max. Especialmente cuando estás afuera, sí notas el brillo. Y esa pantalla de 120 Hz también está bastante agradable, que simplemente no está en el 10S Max. Pero al final del día quedé sorprendido. Pensé que iba a estar mucho peor mi experiencia con el iPhone viejo y todo lo contrario. Ha envejecido muy bien y fácilmente lo pudiera utilizar en mi día a día. Yo creo que esta es la razón también por la que los iPhones se retienen mucho de su valor años después de comprarlos. Se vende muy bien un iPhone usado. Yo en mi vida personal, antes de Tech Santos, cambiaba mi iPhone cada 3 o 4 años, cada que juntaba dinero en realidad, porque me gustaba mucho tener los nuevos, pero no es necesario. Fácilmente puedes durar 5 o 6 años y este iPhone 10S Max todavía va a recibir la actualización de iOS 17 con nuevas funciones. Increíble que Apple le sigue dando no solamente soporte a este teléfono, pero a muchísimos teléfonos 5 o 6 años después. La pregunta era si aguanta un iPhone 5 años, si todavía se puede utilizar y hasta todavía competir con los modelos nuevos. En mi opinión, la respuesta
respuesta es un rotundo sí. ¿Qué opinas tú?